Entonces prácticamente eso es. Ya nos pasamos a la coherencia pragmática, que prácticamente, ¿verdad? Y dice que es la que realiza el receptor. Coherencia lo que es lineal. Ajá, esa ya va de último. La coherencia lineal prácticamente correcta estructuración de la información que se debe articularse en las ideas principales y secundarias. Prácticamente se parece a lo que es la coherencia local, ¿verdad? En el cual usted ahí ya va agregando lo que es la estructura, cómo usted lo va a redactar, ya que usted ya sacó las ideas principales, ya que usted tiene el tema claro, sacó las ideas principales, lo que usted prácticamente ha entendido. Entonces aquí prácticamente ya es como ya articularlo, es decir, ya estructurarlo en su cuaderno, como dicen, en su borrador. Entonces prácticamente ahí usted ya va haciendo la construcción de lo que usted va a hacer dependiendo del tema que usted haya agarrado, ¿verdad? La realización prácticamente es poner en práctica lo que usted ha comprendido sobre el texto que usted va a hablar. Ya después nos pasamos a la coherencia pragmática, que prácticamente es la realización, el receptor de él interpretar el texto. Aquí ya usted, como ya lo interpretó, ya cómo realiza lo que sería la acción, ¿verdad? En ese momento ya usted empieza a redactar en su cuaderno, ¿verdad? En páginas de papel bond, como usted guste. Entonces usted lo empieza a redactar y a darle coherencia a lo que es el texto según lo que usted ha planteado en ese momento, ¿verdad? Lo que el tema que usted tiene claro, sacando las ideas principales, la estructuración de eso, ¿verdad? Del cuerpo, como dicen, del cuerpo del mensaje, y ya después lo pone en práctica, lo realiza, ya usted lo empieza a escribir en su cuaderno y empieza a redactar con conectores, ¿verdad? Para que tenga una secuencia lógica y que tenga coherencia, ¿verdad? Eso es lo que se refiere la coherencia textual. Ahora bien, nos pasamos a la definición de cohesión. Recuérdense que coherencia es una cosa y cohesión es otra, de que prácticamente consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar distintas partes del texto, oraciones o párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Pues prácticamente la cohesión depende entre dos elementos de un texto que pertenece a distintas oraciones para lograrlo. Se utiliza como distintos recursos como los conectores, la referencia, la éxtasis y la sustitución. Todo esto se relaciona entonces con la organización del texto. Entonces prácticamente ahí ya le habla de encadenar lo que serían las frases, las oraciones y los párrafos que prácticamente usted va a encadenar, ¿verdad? Ya sea si es una frase, si son oraciones o si son párrafos que usted va a ir elaborando, igual teniéndole la cohesión, ¿verdad? Que son relaciones explícitas en las partes del texto, dando un texto. Y pasamos a lo que serían los elementos de la coherencia, ya que los elementos de la coherencia en el cual es el procedimiento que nos permite sustituir una palabra por otra, que se refiere a ella. Gracias a este recurso evitamos reinteracciones que podrían confundir a quien nos escucha leen. Esa función se realiza por los pronombres. Fíjate, entonces prácticamente ustedes ahí pueden ver que estamos hablando de Mafalda. Mafalda prácticamente, si ustedes vieron caricaturas, es una niña que prácticamente siempre andaba con un chongón, ¿verdad? Aquí. Entonces ahí hay Mafalda, porque prácticamente podemos decir que ahí Mafalda es una niña. Su comida favorita no es precisamente la sopa. Entonces ustedes pueden ver ahí, su referencia es Mafalda, porque es la niña de quien se está hablando. Y prácticamente, la referencia es que prácticamente se está refiriendo a la descripción, qué es lo que le gusta a ella. Y la referencia sería a Mafalda, de quien se está hablando, de Mafalda, a quien le gusta prácticamente la comida, la sopa, ¿verdad? Entonces prácticamente a eso es lo que se refiere. Es un pronombre posesivo como función de adjetivo, cuyo referente es Mafalda. Prácticamente es Mafalda porque es la persona de quien se está hablando, en el cual genera
una descripción de que su comida no es precisamente la sopa, o sea que no necesariamente puede ser la sopa su comida favorita, sino que también puede ser otro tipo de comida que a ella le puede gustar. Entonces a eso se refiere la referencia. La referencia prácticamente sustituir una palabra y se refiere a ella, o sea, a las cosas, a qué es lo que se refiere, de quién estamos hablando. Entonces eso es la referencia, la persona o la cosa en la que estamos, de quién estamos hablando. En este caso estamos hablando de quién, de Mafalda. Entonces a eso es lo que se refiere, ya que podemos ver ahí, ¿verdad?, que los elementos de la coherencia textual se refieren a lo que son 5, ¿verdad? Entonces empezamos con la deixis, que es la referencia de un elemento del texto con otro del contexto. Entonces prácticamente esto se refiere a que se presenta cuando un elemento del texto hace referencia a elementos que no están en el contexto, sino en el contexto situacional. Prácticamente ahí nos vamos a ubicar siempre en el ejemplo de Mafalda, ¿verdad? En este caso dice, Mafalda es una niña, su comida favorita no es precisamente la sopa. Entonces, en el de Yves, sí tenemos que prácticamente ahí nos está diciendo que hace referencia a elementos que no están en el texto, sino en el contexto institucional. Entonces, podemos agregarle ahí que quiere nuevo contexto, ¿verdad?, que no está en ese párrafo que escribimos de Mafalda. Entonces nosotros ahí, componiendo ese ejemplo, podemos redactarle una oración en el cual podemos decir, hacer énfasis en que Mafalda es una niña muy estudiosa, en el cual solo lleva 10 en lenguaje y literatura. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces es como un contexto en el cual usted se lo va a agregar, un contexto que no está en el texto específicamente, ¿verdad? Entonces usted le va agregando que no está en el texto, sino en contexto situacional, o sea, en el momento, o sea, ella lo que está viviendo en ese momento, ¿verdad? En ese caso, de que ella es una niña muy inteligente y saca 10 en la materia de lenguaje y literatura. Entonces prácticamente es una diéxit, ¿verdad? Entonces ahora pasamos a la anáfora, en el cual nos hace referencia entre un elemento, un texto y otro aparecido antes. Quiere decir que aquí ocurre en el interior del texto cuando un elemento hace referencia al otro que ha aparecido, como el ejemplo de Mafalda, ¿verdad? O sea, es un ejemplo claro en el cual hace referencia un elemento a otro que ha aparecido antes. Es decir, que Mafalda prácticamente, ustedes pueden ver, es una niña. Prácticamente antes es que siempre ha sido una niña. Entonces prácticamente ese es el contexto de ese momento, ¿verdad? Ya que podemos también pasarnos lo que es catáfora, que prácticamente podemos decir que hace referencia a un elemento y otro aparecido después, o sea, después sería después de la acción, después de lo que se está haciendo. En este caso podemos decir que prácticamente como Mafalda es una niña que le gusta la sopa, y prácticamente le agregamos también que es una niña muy inteligente y prácticamente lleva 10 en la materia de lenguaje y literatura, podemos ponerle ahí un elemento u otro aparecido después. Entonces prácticamente podemos decir, pero sin embargo ella es un poco distraída, aparte que es inteligente, pero le podemos agregar que Mafalda es una niña un poco distraída, ¿verdad? Se distrae fácilmente, pero aparte de que se distrae fácilmente, es una niña aplicada porque pone atención a lo que la maestra dice. Entonces ese es otro contexto que le pudiéramos poner en ese momento, ¿verdad? Y hablando tema y rema, prácticamente el tema es la información conocida y el rema es lo desconocido. Entonces prácticamente le podríamos poner que en ese momento la información conocida que nosotros tenemos de la niña Mafalda es que es una niña, su comida favorita no es precisamente la sopa. Prácticamente le agregamos, ¿verdad?, de que ella es una niña muy inteligente y lleva 10 en lenguaje y literatura, en el cual le agregamos que Mafalda es un poco distraída, ¿verdad? Pero a pesar que es distraída, es aplicada. Entonces usted ahí en un contexto, esa es una información conocida que nosotros tenemos de ella, pero no teníamos conocimiento de ella, de que prácticamente ella a veces le contesta a sus papás de una forma
muy agresiva, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros desconocíamos de ella, porque si ustedes la vemos es una niña aplicada, es una niña estudiosa,